No, a ver, espéreme, no. Sí, bueno, por ahí algunas cosas de evangelismo. Sí, eso nada más. Bueno, hoy vamos a tener puntos interesantes eh, que tratar. Vamos a ubicarnos en donde nos quedamos, en el capítulo 15 del Génesis. Vamos ahí, vamos a entrar ahí. Y lo que vamos a estudiar acá hoy va a ser esto. Permítanme, déjenme ver, porque no tengo que compartir pantalla. Aquí está. Esto es lo que vamos a ver hoy. Como ustedes saben, porque yo también ya se los he comentado, nosotros nos vemos en la necesidad de hacer una interpretación bíblica, como ya la empezamos a hacer, y sobre todo a través de los pactos, porque los pactos de Dios son altamente simbólicos, ¿sí? Son situaciones muy finas que cada paso, cada cosa tiene un significado trascendental, ¿sí? Algo que caracteriza a los pactos de Dios es que son muy detallistas por los significados de lo que habría. ¿Qué hago la aclaración? Muy probablemente no se entenderían en su momento en lo que respecta a los hombres de pacto, que en este caso estamos estudiando a Abraham, pero que seguramente él posteriormente, y yo les voy a indicar cuándo lo entiende cabalmente todos los hombres de pacto, todo lo que en su momento fue tipo y sombra para ellos, para los hombres de pacto, pero que llegó un momento en que ellos entendieron. ¿Por qué? Porque había un elemento de por medio, algo espiritual estratégico, que era la fe. Y convenía así. ¿Por qué convenía los símbolos dentro de los pactos? Porque había alguien muy atento a lo que se dialogaba entre Dios y los hombres de pacto. Inclusive, hoy vamos a tocar ese punto ahí con Abraham. Vamos a ver cómo es que eso sí estuvo presente y que este personaje que estaba muy atento en las negociaciones del pacto, si lo vemos de esa manera, pues era el diablo, ¿sí? Satanás mismo. Y si hubiese habido una interpretación abierta, que además por circunstancias del tiempo que corre en el género humano, no se podía haber hecho tampoco, sino que debía ser algo que se iba a requerir del discernimiento espiritual, cosa que Abraham fue un poco limitado en eso, en el discernimiento espiritual, porque es un don del Espíritu Santo y vamos a ver que Abraham está en otra sintonía espiritual, exclusivamente como el padre terrenal de la fe, ¿no? Que ya lo mencionamos. Pero el dar una no interpretación, sino decirle, a ver, esto va a significar esto, hubiera sido muy complicado y se van a dar cuenta por qué. Y el diablo estaría muy atento a lo que el Señor estuviera tratando con Abraham y él haría la estrategia para bloquear y para impedir esto, ¿no? Y vamos a ver que aún así, sin saberlo con certeza, pero con la sabiduría que tenía el diablo que adquirió cuando estaba en la administración de la adoración, antes de que se revelara, pues él tenía una gran sabiduría, ¿no? Y podía deducir el pensamiento de Dios, no conocer, deducir el pensamiento de Dios y ya sé qué significa esto, ¿no? Entonces, bueno, y él estaba muy atento, no tanto a lo que hacía Dios, Dios hacía y llevaba la iniciativa en muchas ocasiones, sino a lo que los hombres de pacto iban a estar entendiendo o, en el caso de Abraham, obedeciendo las indicaciones de Dios y que dentro de la sabiduría del enemigo de Dios y del hombre, el de Satanás, podría llegar a tener un entendimiento
de lo que podría significar eso, pero y vamos a ver ahí la estrategia de Dios que es interesantísima, porque son las mismas estrategias que hoy Él tiene para con la familia, ¿sí? De alguna u otra manera. Y no estoy diciendo que esto haga que las familias tengan un sistema de interpretación simbólica, no, ni mucho menos. Consideremos que hoy tenemos una enorme ventaja como cuerpo de Cristo, que tenemos los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra de profecía, etcétera, ¿no? Todos los dones del Espíritu Santo, que eso hoy nos ayuda a nosotros, y por lo cual el Señor no necesita usar tanta simbología, porque tenemos al Espíritu Santo para que comprendamos los mensajes proféticos, ¿sí? Y que a lo mejor son, aunque los escuche, ¿no? El diablo no puede contrarrestarlos porque ya están dentro de un pacto y ya no se puede quitar. Entonces, aunque los escuche el diablo, no puede abolirlos, salvo por voluntad propia del creyente. Y tiene otro mecanismo interesante que en su momento lo vamos a ver, que es las lenguas del Espíritu Santo, ¿no? El hablar en diferentes géneros de lenguas y la interpretación de las mismas en cuanto al mover del Espíritu Santo, porque hay cosas que sí tenemos que hablarlas y que el diablo sí se entera, pero que el Señor nos ha provisto de esa herramienta. La vamos a ver en su momento, cuando lleguemos en el nuevo pacto, ahí nos acordaremos de esto nuevamente. Bueno, ¿qué es lo que en el capítulo 15 cuando se le aparece el Señor en visión a Abraham, que ya vimos el proceso evolutivo de Abraham, que va cada día que pasa, la estatura de Abraham va aumentando, ¿sí? La fe de él va aumentando por todo lo que le está mostrando el Señor y que esto lo vamos a estar entendiendo en ese proceso de desarrollo, que también para nosotros eh, tiene mucho que vincularse en el crecimiento de nuestra fe, ¿no? Porque la fe que tenemos cuando recién conocemos al Señor Jesús, pues puede ser muy buena porque no tenemos argumentos, no tenemos experiencias espirituales. Cuando nacemos, somos bebitos espirituales. El bebito espiritual sabe que si llora, va a tener alimento. El bebé lo sabe. Él nada más llora. Él ni tan siquiera tiene que hablarnos en el idioma ni decirle a su mamá, mamá, me toca mi leche. No. El bebé con que llore, la mamá interpreta que tiene una necesidad y le da el alimento. Y así somos los bebés espirituales. Así, por esa inocencia que tienen y por esa falta de experiencia en el ámbito de vida espiritual. Pero el que va creciendo en el Señor, el que va teniendo la madurez espiritual y que empieza a tener argumentos de su experiencia propia en el Señor o en la carne, porque bueno, la carne tiene que ir menguando y creciendo al espíritu, pueden ser hasta cierto punto obstáculos para entender el camino en el que nos ha puesto el Señor, del camino de Él, y que a veces nos cuesta trabajo entender y que tenemos que desarrollarlo por fe, ¿no? Una de las cuestiones, por ejemplo, se los puedo dar, es la provisión de Dios. ¿Mm? ¿Cómo voy a entender la provisión de Dios si estoy teniendo esta necesidad y yo tengo que afanarme y trabajar para poder tener, y sé que Dios me va a proveer si yo me esfuerzo? Ahí está la cosa, ¿no? Ahí está el punto. Que ese tipo de experiencias pueden en determinado momento llegar a ser un obstáculo fácil o difícil de sortear, dependiendo la fe que hayamos desarrollado. Pero tenemos la fe genéticamente hablando de Abraham para poder desarrollar el mismo nivel de fe que tuvo Abraham. Por eso tenemos que entender su desarrollo y que aplica con cada miembro de la familia. Aplica con el esposo o marido, padre, aplica con la esposa y madre, y aún aplica con los hijos. Entonces aquí aprendemos la medida de la fe que se nos habla, que a cada uno de nosotros se nos ha dado
una medida de fe, ¿sí? Si nosotros decimos, bueno, yo tengo la fe de Abraham, ¿completa o estás en el desarrollo de la fe como Abraham? Bueno, eso es muy diferente, porque si yo presumo que tengo la fe de Abraham, pues nos va a pedir que sacrifiquemos lo que amamos en nuestra vida, porque dice, a ti ya tienes la fe de Abraham, bueno, sacrifícame todo tu bienestar económico si estás clamando por provisión. No, Señor, pero ¿cómo crees? Si ahí es donde radica que yo me esfuerce en trabajar y voy a tener la provisión. No, no, no. Es que Abraham se iba a quedar sin hijo, a entregarlo en sacrificio. Esa es la medida de fe que estaba desarrollando Abraham. Y ahí lo vamos a entender. ¿Sí me explico cuál es la vinculación que hay? Porque es importante que tengamos que comprender inclusive el significado de lo que vamos a ver hoy, y no es de una manera ni religiosa, ni mucho menos, sino lo que Dios entre líneas está haciendo de estrategia para que cuando le llegue a él el momento de hacerlo, le toque hacer su parte al Señor. Ahí es cuando vamos a entender, con razón, le dijo a Abraham que fuera esto, ahora sí lo entiendo, a través del Señor Jesucristo. Y ahí es cuando nuestra fe llega a esa madurez, ¿sí? Cuando las cosas que están veladas para nuestro entendimiento llegan a ser clara para nosotros. Y en el capítulo 15, de ahí donde nos quedamos, en el versículo 7 para entender un poco, 15:7 del Génesis en el que el Señor le está prometiendo a Abraham tener un hijo, ¿sí? Ese es el convenio. Dentro del pacto con Abraham, el Señor se compromete a dar algo que podría ser imposible. Y sí, ciertamente era imposible porque Sarai era estéril y no había posibilidades. Pero bueno, eso es de lo que se trataba, que Abraham fuese viendo el poder de Dios y le incrementara y le ayudara a desarrollar su fe. Tú crees que lo voy, Abraham, ¿no? Abraham, tú crees que lo voy, en ti tienes que creer que lo voy a hacer. ¿Lo crees? Bueno, sí, Señor, lo creo. Perfecto, tu fe está creciendo. ¿Mm? Y es lo mismo que se nos demanda también a nosotros, porque algo de lo cual no nos podemos despegar, y tengo que comprobárselo a ustedes, es que cada uno de los pactos institucionales y todo lo que se fue haciendo en cada uno de ellos, que en los pactos antiguos tenían un significado simbólico con todo lo que hicieron los hombres de pacto, el Señor Jesucristo vino a quitar el simbolismo para quitarnos una mente religiosa y decir, yo veo ahora claramente lo que el Señor quiere decirme con esto que está pasando en mi vida. Bueno. Y eso es crecer a la estatura del varón perfecto. Bien, vamos bien con estas advertencias tan importantes. Por eso vamos a leer lo que está aquí en el versículo 7, 15:7. Le dice, Abraham, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar esta tierra? Y si estamos hablando de esta tierra, estamos hablando no solamente de la posesión, de la geografía, para que esa tierra regrese a su diseño original de bendición, sino que también tiene un alto significado de lo que va a ocurrir con lo que simboliza lo que vamos a leer a continuación en la persona del Señor Jesucristo y que aplica para nosotros también. ¿Sí? Doble significado. La posesión de la tierra, que en la escritura entendemos que el significado de la tierra prometida es nuestra alma. Esa es la tierra donde siembra el Espíritu Santo, porque ahí es donde se va a generar desde el Espíritu, el fruto del Espíritu, y va a salir el fruto del Espíritu a través de nuestra conducta, que es propio de nuestra alma. ¿Sí? Quiere decir, y vuelvo a enfatizar, ¿cuál es la tierra prometida como se la está diciendo Abraham hoy para nosotros? Es el alma
de cada uno de nosotros. Bien, esa es la conquista de la tierra prometida que hoy día tenemos, cada uno de nosotros. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, vamos, seguimos. Dice en el versículo 9, y le dice algo que aparentemente es extraño para Abraham. Cuando le dice, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Esos no de tres, no son, fueron de 3 años, pero pero tiene su significado. ¿Qué significaría cada uno de estos animales? Lo que alcancé a decirles la sesión anterior fue que ¿por qué pide animales el Señor a Abraham? ¿No? ¿Por qué le pide animales? Y algo que hayamos comentado, y si no, bueno, se los comento ahora, es que él pide animalitos porque es el tipo y sombra del hombre animal o el hombre carnal. ¿Sí? Ok. Pero es muy diferente el hombre carnal o el hombre animal del que habla Pablo en la carta de los de Corintios. ¿Sí? Pero aquí en el nuevo pacto, los pactos de Abraham, perdón, en el pacto de Abraham queda establecido que tenían que ser estos animalitos porque iban a tener un significado muy poderoso estos animales. Y aquí los están viendo a ustedes. ¿Por qué le pide una becerra? ¿Por qué le pide una cabra? ¿Por qué le pide un carnero? ¿Por qué le pide una tórtola? ¿Y por qué le pide un palomino? ¿Qué significa al modo de la interpretación bíblica cada uno de estos animalitos? Pero aquí hay otra clave importante. Y a ver, espero que capten el mensaje que después entendería Abraham. Cuando le dice el Señor a Abraham, tráeme una becerra de 3 años, tráeme una cabra de 3 años y tráeme un carnero de 3 años. ¿Qué aplicarían ustedes en esta clave de edad de los animalitos el Señor que le esté dando a Abraham? ¿De qué les habla esos 3 años? A ver, ¿quién me dice? Ya sé qué es, ya sé de qué se trata. Doc, lo relaciono, no sé si tiene que ver de qué se trata, tan solo lo relaciono cuando Jesús empieza su ministerio de 3 años. Correctamente, contestado, ya se ganó el premio, que no sé cuál sea, pero ya se lo ganó. Sí, es el tiempo del ministerio del Señor Jesús. 3 años de ministerio. Interesante, ¿no? Ya lo está anunciando el Señor. Les digo, a lo mejor Abraham dijo 3 años, ¿por qué tiene que ser de 3 años? Bueno, tenía de dónde escoger a Abraham, porque tenía muchísimo ganado y tenía todos sus animales. No faltaba ninguno para ellos, para él. Pero ¿por qué 3 años? Bueno, lo entenderás, Abraham, cuando llegue su momento. Tú solamente obedeces, ¿o que no eres el padre de la fe? Bueno, sí, sí, Señor, sí, sí. Y así fue creciendo, porque a veces nosotros no entendemos las instrucciones que nos da el Señor. Queremos pedir explicaciones para todo. Cuando tenemos una necesidad, Señor, tengo necesidad de esto y vengo delante de ti para orar y pedírtelo, pero quiero ponerte y decirte que debe ser así y así, y le damos instrucciones al Señor. Y no es así. Como vamos a ver en su momento, una de las cosas importantes que tuvieron que desarrollar todos los hombres de pacto es una cualidad espiritual que tiene nuestro espíritu y es la intuición espiritual. ¿Sí? Es un atributo en nuestro espíritu que nos comparte el Espíritu Santo. ¿Y qué significa intuición espiritual? Que obedecemos sin cuestionar, sin razonar los mandamientos de Dios. ¿Sí? Porque Él sabe por qué tenemos que obedecer. Y yo les digo algo importante. No cuestionemos cuando el Señor pone algo en nuestro corazón. Solamente que tenemos que estar seguros y va en relación a nuestra santidad, que sea Dios el que nos está hablando y nos está pidiendo algo. A veces no entendemos por qué, no lo entendemos, pero llegará el momento
en que Él nos lo haga entender, ¿sí? Nos lo haga que entender. Nos pone claridad en ese asunto. Y eso es lo que aquí se está desarrollando en Abraham. Ahora, el Señor sabía que Abraham estaba haciendo y evolucionando a ser ese padre de la fe. Iba a ser ese padre de la fe. Por eso le dice, de 3 años, de 3 años. Y entendemos que fue así, porque en el 10 dice, y tomó Abraham todo esto, ¿sí? Todo esto. Y bueno, veamos los significados, porque ahí pide una becerra, cabra, carnero y eso. Y ya quedamos que esto fue algo que debía de encontrarse en la persona del Señor Jesucristo en sus 3 años de ministerio. La becerra. ¿Qué es lo que significa bíblicamente la becerra? El bien de la inocencia y la caridad, o sea, la compasión o la misericordia hacia el prójimo, hacia el necesitado. ¿Se acuerdan que el Señor cuando llegó a Jerusalén y vio a toda la gente que lo recibió, el Señor llora ahí y dice, Jerusalén, Jerusalén, que tú das muerte a tus profetas. Si tú supieras a lo que va a suceder cuando lo reciben como el hijo de David, ¿no? Y él llora con compasión, porque dice que vio con compasión a la multitud que lo estaba recibiendo y que esa misma multitud después iba a pedir que lo sacrificaran en la cruz. Y él dice, ay, qué inocentes son estos. Me reciben como el hijo de David, porque sí lo soy. Me reciben como un rey, pero que viene en un burrito. Y sí, vengo en un burrito porque debo de llegar en humildad, pero después regresaré con un caballo blanco como el rey de reyes, señores, señores. No entienden, pero está bien y tengo compasión de ellos. Lo mostró ahí el Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? No lo sabía Abraham, pero así iba a ser. Y esto, el Señor lo sabía bien. A ver, el Señor sabía bien qué significaba cada animalito, ¿no? Dice, cuando yo me toque cumplir, el que ya él sabía que iba a ser él mismo en forma de hombre, que sería el Señor Jesucristo, cuando esté yo con ellos y el Señor estaba ahí como el verbo no encarnado, wow, yo voy a tener que ir a una conducta de inocencia y caridad en su momento, sí la vas a tener que... ¿Por qué? Porque a Abraham le estoy pidiendo que lo sacrifique y hay que corresponderle al sacrificio de Abraham. Ah, bueno, ok, sí, así va a ser, lo voy a hacer. ¿Eh? Y bueno, muchas veces el Señor tuvo que, Jesucristo, en su ministerio, tuvo que ver con la inocencia, hasta la de los fariseos. Bueno, ¿cuál es la máxima prueba de esa inocencia? Cuando el Señor está en la cruz muriendo, crucificado, clama al Padre y le dice, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Aún ahí alcanzó la caridad y la inocencia del Señor Jesucristo. De que los mismos que había sanado, lo habían seguido muchos que discipulando y todo, y después clamaban por la crucifixión. Señor, perdónalos porque estos no saben, no saben nada, no saben todo lo que significa este momento de sacrificio en la cruz. Bien, pero quedó establecido. Después le pide también una cabra. Y aquí, bueno, ustedes ven el significado de la cabrita, ¿no? Terquedad, rebelión y desobediencia. Pero es que el Señor Jesús fue perfecto en su conducta, impecable. Es el único que pudo cumplir la ley totalmente, toda la ley de Moisés, toda la ley, sin ir en contra de un solo eso. Sí, pero él, recuerden acerca de la dualidad de Jesucristo. El Señor Jesucristo mismo va a tener una identidad de hombre y eso lo da como revelación en Evangelio según San Juan, cuando habla de él mismo, del Señor, del quién es él, cuando en el capítulo 5 de Juan, 5 de Juan, revela su dualidad, o sea, dos personas en uno, en el mismo Señor Jesucristo. Porque cuando lo están cuestionando acerca de cuando ha hecho el milagro del paralítico que se va
al estanque de Betesda, que bueno, ahí es sanado en sábado, escándalo para los fariseos. Y después que lo cuestionan de que sanó al paralítico en sábado, él dice en el 19, de 5:19 de San Juan. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Quiero que noten algo, y está bien escrito, así debía de haber sido. Cuando dice no puede el Hijo, está con H mayúscula, Hijo, no con H minúscula. Esto es importante entenderlo, porque si está con H mayúscula, se va a referir a algo espiritualmente muy alto, pero aquí nada más está hablando de hijo y ya, no dice más hijo solamente. Y dice, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, ¿no? Y lo que siguió a continuación. Y el 20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que ustedes se maravillen. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere, da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y aquí empieza a decir algunas cosas que les van a herir los oídos a los religiosos de su época, ¿no? En el 23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Uy, qué atrevido. ¿Cómo se atreve esto a decir esto este hombre? El carpintero que estaba frente a ellos, con una ropa de artesano, sandalias no de marca, ¿no? Sino vestido en humildad, y les está diciendo que lo tienen que honrar como honran al Padre. Si él se hubiese quedado ahí, pues bueno, se habría quedado incompleta la revelación, pero él va a seguir hablando y sigue diciendo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y les va a revelar esa dualidad a continuación en el versículo 25. Ahí está la revelación de su esencia del Señor Jesucristo. Cuando les dice en el 25, de cierto les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y ahí está esta primera revelación de su dualidad, que Él es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo. Vean que está con mayúsculas, Hijo de Dios. Y los que van a oír van a salir, van a levantarse a vida. No era menor lo que les estaba diciendo. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado vida al Hijo, ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y el 27 para rematar, dice así, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, con mayúscula también. El Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, la dualidad del Señor Jesucristo. Y eso es lo que significa literalmente el nombre compuesto de Jesucristo. Ya no es simplemente en esta revelación Jesús el carpintero de Nazaret. No, aquí ya se le puede otorgar la otra parte cuando él se reconoce como el Hijo de Dios y ya pasa a ser, por ser el Hijo de Dios, Jesús el Cristo o el Jesús Salvador y Señor y el ungido del Padre que significa Jesucristo. O sea, ahí es cuando se complementa la dualidad de Jesucristo que está contenido en su nombre completo o su denominación completa, el Jesús Cristo, el Hijo del Hombre, el Jesús de Nazaret, que es carne como nosotros, a imagen.
y semejanza de nosotros como cuerpo, que eso dice en Hebreos, que Él fue hecho a nuestra imagen y semejanza de cuerpo, y el Cristo, el ungido de Dios, y que es el Hijo de Dios, el que es ungido con la presencia del Espíritu Santo en Él. ¿Sí? Ahí ya toma lícitamente el Señor Jesucristo el ser reconocido como Jesús el Cristo, que después Pablo y todos los apóstoles lo mencionan, Jesucristo, 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 y está hablando de esa dualidad. Cuando los apóstoles se refieren nada más a Jesús y ya, se están refiriendo al Jesús, el predicador hijo de María, hijo adoptivo de José, llamado al ministerio de ser el Mesías, pero el Jesús nada más como el Hijo del Hombre, Hijo de María, engendrado por el Espíritu Santo. Cuando los apóstoles se referían a Cristo, están hablando del Jesús, del ungido de Dios al Cristo glorificado, al Cristo todo poderoso, al Verbo de Dios encarnado. Son palabras y reconocimientos claves que nos ayudan a comprender el momento en el que así se le denomina al Señor Jesucristo, ¿no? Y cuando dice Jesucristo, nos está hablando de los dos, de que es algo que tiene trascendencia en esos dos ámbitos de la persona del Señor Jesús. Jesús, el Hijo del Hombre, como igual que nosotros, y el Cristo Todopoderoso y glorificado, como el Hijo del Dios Altísimo. Sí, ¿vamos bien hasta acá? Todo, les digo, si no entendemos el significado de esto, nos quedamos cortitos en la correcta interpretación de estos pactos. ¿Bien? Por eso le pide estos animalitos. Entonces, ¿por qué la cabra? Que no se los he dicho. Bueno, la cabra es porque el Jesús, el Hijo del Hombre, va a tener que ir asimilando en él, absorbiendo los pecados del género humano. Porque ¿en dónde iba a cargar los pecados? A ver, díganme. Si es el Cristo, el Dios hecho carne, y Dios no peca, ¿acaso iba a llevar nuestros pecados en su configuración de ser el Dios encarnado? ¿O era más fácil que el Jesús de Nazaret, con su espíritu de hombre, como nosotros, allí en ese lugar de su espíritu de hombre, porque está hecho nuestra imagen y semejanza completamente, allí fueran nuestros pecados, donde era mejor que fuesen, y los guardara, los retuviera? Clave que le da después a Pedro. Creo que sería mejor que los absorbiera en su espíritu como el Hijo del Hombre. Por eso se está refiriendo a que él tiene un cuerpo y un espíritu. ¿Y por qué decimos que tenía? No es que tuviera doble espíritu, ¿eh? Es un misterio eso. Pero el espíritu del Hijo del Hombre tenía esa capacidad de absorber los pecados del género humano, retenerlos e irlos a depositar en la redención. Ahí lo vamos a entender también. Apenas estamos entrando al contenido estratégico del pacto de Abraham, ¿no? Con el Hijo de Dios. Entonces, la cabra, aunque tiene un significado simbólico de terquedad, rebelión y desobediencia, finalmente el Jesús de Nazaret va a absorber en su espíritu todos estos elementos de los cuales a lo mejor o todavía tenemos en menor medida o todavía somos tercos, somos rebeldes, somos desobedientes y bueno, tenemos que seguir un proceso conforme más nos acerquemos al ungido del Señor, que es el Cristo viviente, a la imagen y semejanza del Cristo que está vivo en nosotros. ¿Sí me explico cómo está haciendo toda esta estrategia? Ahora, vuelvo a preguntarles, ¿se dan cuenta por qué no convenía que el diablo descubriera toda esta configuración? Y él le hubiera dicho, bueno, mira, Abraham, me vas a traer una cabra que va a significar
que el hombre va a ser muy necio, muy terco, muy rebelde y que y cuando venga el momento yo voy a perdonar todos esos pecados. ¿Era conveniente? No era conveniente. ¿Podría haberlo discernido el diablo? No, no iba a poder estorbar eso. Por eso es que tenía que ser algo simbólico, una estrategia sabia y única de nuestro Señor. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bien, gracias, Miguelito. A ver, ¿alguien más tiene alguna duda? Candy, Raulito. Clau que está escribiendo ahí. Bien, qué bueno, bien, perfecto. Don Julio, ¿tiene alguna duda por ahí? Se entiende bien. Y yo tengo que asegurarme de que ustedes se entienden, ¿eh? Porque si no, entonces por ahí Moy y Romy, ¿todo bien? Y don Sergio, ¿todo bien? Sí, bien. Ahí seguimos. No, una Sí, pregunta. adelante. Creo que no es inocente el símbolo de la cabra. Lo No. relaciono a una imagen, decime vos si tiene algún interés esto en el ámbito deportivo. Mm, Cuando Messi y Ronaldo, por ejemplo, publicaron en una revista mm, y en el medio de los dos salió una cabra. ujú. Eh, qué, qué raro, ¿no? Uno se pregunta por qué ese tipo de animal con Sí. estos, digamos, crack del deporte. Creo que va más allá de una imagen para una revista. Podría ser. Miren, de hecho, en la imagen del macho cabrío es clásico dentro de los ámbitos de la adoración del enemigo de Dios, ¿no? El macho cabrío. Y tiene un símbolo que está muy bien identificado. Y podría haber sido eso, podría haber sido que eran necios y que metían gol porque metían gol, qué sé yo, ¿no? Desde algo, una interpretación así, pero bueno, si nosotros no necesariamente le demos una connotación espiritual, pero sería interesante preguntarles por qué sacaron una cabra, ¿no? No dudo que alguien les preguntó, ¿eh? ¿Quién sabe qué respondería? Y bueno, pero en lo que se refiere a toda la teología popular, pues siempre se le ha dado a la cabra un símbolo de malignidad, ¿no? Pero aquí nosotros, la estrategia del Señor, no era eso, sino estas situaciones del alma del hombre animal, que sí, sí tiene el hombre animal. Sí somos necios como una cabra, sí. Sí podemos ser rebeldes como una cabra, sí. Y podemos ser desobedientes como una cabra, también, sí. Y esa era la intención del Señor, que eso estuviera allí. Por eso se los pide. Todavía no había más que comprender más que eso. ¿Ok? Por eso le pide una cabra a Abraham. Ahora, porque van a ver después qué hace el Señor. Bueno, seguimos. Le pide también un carnero de 3 años, porque el símbolo del carnero era sabiduría, discernimiento, sacrificio, protección y guía. Que eso también el Señor Jesús en su ministerio demostraría en múltiples ocasiones. La sabiduría cuando dejaba callados a los fariseos, cuando decían, pero ¿de dónde saca este hombre tanto conocimiento, no? Cuando les contestaba y los dejaba muertos y les hacían preguntas a él malintencionadas para hacerlo caer en contradicciones y llevárselo ante el Sanedrín de dar respuestas que muchas veces fueron tentaciones para el Señor Jesús y siempre con esa sabiduría de lo alto, pues los dejaba callados. Y a veces no, si yo digo esto, no, a mí me van a tomar, o si digo esto, no, 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 mejor me callo y no digo nada. Y se quedaban callados y lo andaban siguiendo silenciosamente porque yo no dudo que hasta tenían temor de preguntarle, ¿no? Y bueno, discernimiento de espíritus que el Señor tuvo, como cuando estuvo con el Simón el fariseo que había sanado de lepra, cuando llegó la mujer a ungirle los pies, ¿se acordarán ustedes? Que lo invita a su casa, el fariseo al que había sanado de lepra y cuando está ahí en su casa y llega la mujer a ungir al Señor Jesús, derramar
un vaso de alabastro, un recipiente de alabastro con perfume carísimo, y como la mujer esta no era bien recibida y había mucha gente dentro, porque sus seguidores estaban ahí, los apóstoles, no tenía agua porque el fariseo no le había lavado los pies al Señor Jesús, como lo debían de hacer todos los anfitriones cuando se recibe un amigo. Inclusive se lo dice a Simón el fariseo, el Señor Jesús, le dice: Simón, tú no me recibiste con un beso, ni me has lavado los pies. ¿Cómo se recibe un amigo? Y eso que te sané de lepra y ya estás aquí con tu familia. Bueno, eso no se lo dijo, pero se entiende, ¿no? Y luego le dice: y, pero esta mujer ha ungido mis pies con sus lágrimas y con el aceite, nardo puro, que carísimo, y el recipiente de alabastro que lo rompió ella, carísimo también, que eran los ahorros de toda su vida esa mujer con ese perfume, y lo unge al Señor Jesús. Esta mujer me ha ungido y me ha preparado para mi tumba, pero tú no hiciste nada. ¿Sabes por qué, Simón? Dice: porque él conocía el pensamiento de su corazón. Y eso es discernimiento, porque le dice: al que mucho ama es porque mucho se le ha perdonado, pero al que poco ama, poco se le ha perdonado. Y ahí lo dejó sembrado, ¿no? Te sané de la lepra. ¿Y cómo me recibes? Qué desagradecido ha sido. Pero bueno, que lo reconociera Simón, y bueno, la mujer esta sí lo hizo. Y ahí es cuando ella es perdonada de su vida de pecado, ¿no? Y bueno, y ahí está la cabra, ¿no? Que representa el absorber todos esos pecados de hombre y mujer por igual. El sacrificio al que él sabía que iba a haber, porque los carneros eran sacrificados cada año por los sacerdotes judíos, ¿no? Cuando venía el día de la expiación, una vez al año, el principal sacerdote ya tenía preparado un carnero especial para eso, el carnero del sacrificio que se llamaba Besalel, entraba el sacerdote al lugar santísimo, y él ya había orado por el carnero, bueno, oraba por el carnero, y ahí en el lugar santo, ¿no? Y confesaba los pecados de la nación de Israel, todos los pecados, y le imponía manos, y decía: estos son los pecados que ha cometido la nación de Israel, y a lo mejor se las sabían de memoria, ¿no? Han sido necios, desleales, etcétera, etcétera, y absorbía ese pecado, ese carnero, los pecados también. Y en una manera de proteger a la nación de Israel, ese carnero era echado al desierto, porque para los judíos de ese tiempo el desierto era el tipo del infierno, ¿sí? Y ahí echaba al carnero y ahí se lo comían los animales salvajes, que se supone que eran los demonios que lo devoraban, ¿sí? Y ese era el significado del carnero. Dice: una vez más, este carnero del sacrificio, y el sacerdote tenía la sabiduría para decirlo: ahora que yo he entendido cuáles son los pecados de la nación, están depositados en este carnero y es echado al desierto para que ahí sea devorado y se acaba y somos perdonados. Eso es lo que significaba el carnero para ellos, ¿no? La tórtola, que estos no eran de 3 años, porque corta vida de los animalitos, estaban ahí. ¿Cuál era el significado de tórtola? Una vida de sufrimiento. Eso iba a ser, y eso iba a representar estos 3 años. Y el palomino, una vida de fe, una vida de fe. Porque la tortolita, cuando se muere su pareja, se muere de tristeza. Se fue mi pareja. Y es un sufrimiento tremendo, tremendo, ¿no? Que el Señor Jesús iba a vivir también. Al ver a su futura esposa, pues, cómo se comportaba, hasta con los que no eran judíos, ¿no? Los gentiles que los seguían para que les hiciera milagros y todo, y bueno. Y este palomino, la vida de fe, porque uno tiene fe como lo que le pasó a Noé, ¿no? Cuando lanza la paloma a que vaya a buscar tierra, ¿sí? Y regresa la paloma con una varita, una ramita de olivo, ¿se acuerdan? Porque las palomas, cuando se les educa,
el que manda mensajes, si es una paloma mensajera, el que manda el mensaje sabe que va a regresar al lugar de donde salió la paloma y regresa. Y esa es la fe que tiene el que sale a volar a la palomita con un mensaje. Y viene la contestación, ¿no? Que son las oraciones correspondidas, ¿no? Eso. Y bueno, todo eso significaban los animalitos que le pide el Señor a Abraham. Bien, vamos bien hasta acá. Significados de por qué. No fue capricho, no fue nada más porque sí, tenía un gran significado. ¿Mm? Son términos de pacto, esto, son términos de pacto. Después dice, siguiendo la lectura, estamos en el capítulo 15, le pide esto a Abraham en el 10, 15:10. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. ¿Sí? ¿Se acuerdan que tenía que haber dentro de los términos de pacto, que ya se los dije, qué es lo que está haciendo el Señor a través de sus animalitos? Aunque los haya cortado Abraham, no importa, porque además ni dice con claridad que que los partió Abraham, porque dice, tráeme los animalitos. Y tomó él todo esto, ¿y quién los partió? Pudo haber sido Abraham, pero realmente estaba haciendo lo que el Señor podría haber hecho, pero pues lo pudo haber hecho Abraham. No había ningún problema, porque finalmente era la fe que ya estaba compartiendo Abraham con el Señor, ¿no? Porque Dios es la fe misma, la fe misma. Entonces dice que partió y puso una mitad frente a otra. ¿Y qué término de pacto aquí ustedes notan que se está dando dentro de los diferentes términos de pacto? ¿Qué sería esto dentro de cada uno de los elementos de pacto? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, a ver, a ver. ¿Quién da más? Lo estoy haciendo repasar. Yo acá tengo anotado, Doc dice los términos de pacto, dice, contenían cláusulas del pacto. Se Bien, debían firmar y debían respetarse está bien. infaliblemente. Ok, Dios ¿qué más? tenía que cumplir compromisos. Sí, pero eso no es. Sí está bien, Sería lo claro. del, ¿Y cuál, perdón, lo Carmen? del corte del pacto. Exactamente. Era el corte del pacto que tenía que haber derramamiento de sangre. ¿Ok? El Señor estaba partiendo su carne porque era la carne del Dios vivo en Cristo que iba a ser cortada también su carne para redimirnos. O sea, ¿qué se estaba anunciando acá? La crucifixión y el que le fuera atravesado el corazón, ¿no? Cuando estuviera en la cruz. Eso significaba. ¿Y creen ustedes que eso lo iba a entender el diablo? No, no lo iba a entender. El padre sí lo iba a entender, claro, él lo estaba haciendo. Es más, ni Abraham entendía lo que eso significaba, pero tenía que poner a funcionar su fe. Si el Señor dijo, lo voy a hacer porque él dijo y punto. No lo cuestiono, ni voy no, señor, pero explícame, ¿por qué una becerra? Porque de 3 años. ¿Y cómo tiene que ser? ¿Con manchas o sin manchas? ¿Y de cuántos kilos de peso? No, 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 eso es razonar las órdenes de Dios. No nos conviene razonar las órdenes de Dios. Si Él lo dijo por su espíritu, simplemente obedezcamos. Y si Él tiene a bien darnos lo que eso significa, qué bueno, y si no, es cosa del Señor. Algún día nos los dirá. ¿Me explico? Nos conviene. Bien, em, los parte por la mitad y dice, no parte a las aves, eso después se los voy a decir por qué. Me lo voy a guardar cuando lleguemos con el Señor Jesucristo. Bueno, después dice en el 11 y aquí viene algo que vamos a entender con la plaquita que sigue, esta que está acá. La falla del hombre
de pacto. Ujú. Como les mencioné en algún momento, todos y cada uno de los hombres de pacto tuvieron una falla, porque finalmente no dejaron de ser hombres. Y aunque nosotros podamos criticar y decir, pero ¿cómo fue a fallar este? Está bien que hayan fallado, porque ahí está nuestra humanidad en la falla de estos hombres de pacto. ¿Me explico? ¿Para qué? Para que el Señor, cuando le tocara, también pudiera solucionar nuestras falencias de ser hombres y mujeres con la naturaleza de Adán. ¿Mm? O sea, no tuvo problema el Señor, no podía haber también además escoger a un hombre perfecto que cumpliera la ley de Moisés, porque todavía ni había hebreos cuando Abraham, ni él era perfecto Abraham, excepto que cuando él supera las pruebas a las que es sometido por el Señor, pues ya se le reconoce como el padre de la fe, ¿no? Pero tuvo que pasar un proceso, pero tuvo sus fallas, Abraham. Vean lo que pasó con él. Dice en el versículo 11 de aquí del Génesis 15, dice, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Que si acaso esto podría ser la presencia del maligno para tratar de comerse los animalitos que se habían sacrificado. Pero de ahí no pasó. Bueno, hizo otra cosa las tinieblas. Dice, Abraham las ahuyentaba, y qué bueno, que eso es una manera de decirlo en nuestros términos hoy, la reprensión que se nos es dada para reprender a las entidades del mal, ¿sí? Reprender a los espíritus, que finalmente el que lo hace es el Señor Jesús. Pero bueno, Cristo en nosotros es el que reprende. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y ahí es donde estuvo el problema. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús va al Getsemaní con sus discípulos y es la última noche que está con ellos cuando llega Judas con los alguaciles del templo y algunos hombres a llevárselo prisionero al Señor Jesús? ¿Sí? Y cuando los apóstoles y el Señor Jesús se van al monte de la transfiguración, y en esas dos ocasiones, ¿no? Principalmente la del monte de la transfiguración. ¿Y qué es lo que hacen los discípulos, los apóstoles, cuando van al monte de la transfiguración y se la perdieron? El único que sí vio eso fue Pedro, pero se quedan dormidos, se quedan dormidos en la transfiguración y se aparece Moisés y Elías y el único que lo reconoce es Pedro, ¿no? Pero los demás seguían durmiendo porque el Señor les, cuando está orando y sufriendo ahí en el Getsemaní, que eso también es eso, llega con ellos y cuando está en la transfiguración y en el Getsemaní dice, pero no han podido ni siquiera velar una hora, ni siquiera una hora han podido estar conmigo, ¿no? ¿Y por qué ellos tuvieron que pasar por ese proceso? Porque el Señor Jesús también tenía que sufrir eso por cuanto Abraham lo hizo. Fue un término de pacto. Y cuando Abraham hace esto, que viene un gran temor de una grande oscuridad cayó sobre él, pues el Padre Celestial anota este acontecimiento que ocurrió con Abraham. Dice, bueno, yo también lo voy a tener que hacer en la persona de mi hijo. Y va a venir un gran temor en la oscuridad, o sea, va a ser de noche lo que va a ocurrir cuando vayan por él los alguaciles del templo, ¿no? Que se lo llevan prisionero. Va a tener que ser en la noche y va a tener que ser una autoridad corrupta la que vaya a prenderme en la noche. ¿Por qué? Porque así le pasó a Abraham. Y el Señor iba a respetar términos de pacto y no lo iba a poder dejar. Así sucedió, así quedó anotado, porque así son de trascendentales y exactos
la cuestión de los pactos, cosa que nos enseña también a nosotros, de que eso lo solucionó el Señor Jesucristo, lo va a solucionar cuando a Él le toque. Pero mientras nosotros tenemos entendimiento y aprendemos a esto, debamos saber que nosotros, si ya fue, lo hizo Abraham, pero fue redimido por el Señor Jesús, no debamos tener el miedo a las tinieblas, ni que las vengan las aves de rapiña a comerse los términos de nuestro pacto con el Señor Jesucristo en el nuevo pacto. No hay por qué. Ni debamos tener temor a que si está la opresión de las tinieblas sobre nuestras vidas, nuestra familia, nuestro matrimonio, sobre nuestros hijos, aprendamos del Señor Jesús, ¿no? Que Él disipó todo eso. ¿Por qué? Porque lo hace el Padre Celestial, ¿no? Y los ahuyentaba las aves de rapiña de Abraham, al menos eso sí fue bueno, pero el temor no. Pero, ok, tuvo temor el Abraham y el Señor dice, bueno, también cuando las tinieblas te rodeen, y ahí estaba el verbo no encarnado, te van a rodear las tinieblas, y no solamente en el Getsemaní, no, vas a tener una prueba mayor, vas a tener temor, pero en esos momentos nada más. Ahí vamos a ver cuándo pasó eso. ¿Cuándo? Al menos les puedo adelantar que en el ministerio y en la vida del Señor Jesús, Él en sus 3 años de ministerio nunca tuvo temor. Nunca. Pero sí hubo un momento en el que sí tuvo temor el Señor Jesús, ¿no? Pero vamos a verlo. No me adelanto, porque eso lo vamos a ver cuando veamos el nuevo pacto. Solamente consérvenlo en su memoria. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿Vamos bien? Sí, bien. Sí, sí, Raúl, adelante. No sé si estoy en tema o no. Una pregunta ahí con respecto al, no sé si entra dentro de lo que estamos hablando o no. Mm, Cuando el sacerdote sacrificaba el- en las dos cabras, ¿no habían dos cabras que una era sacrificada para Dios y la que era cargaba los pecados era liberada diciendo que El los carnero, pecados nunca, el carnero, el carnero, el macho. claro, nunca más volvía el pecado sobre y era liberado, No volvía. digo, Mm, ¿eh? no, nunca En el- regresaba ese carnero. Es más, ni se sabe bien qué significaba el nombre del carnero de la expiación. No se sabe de dónde vino ese nombre hasta hoy, ¿eh? No sabe. Ujú. Porque no regresaban. Se lo comían los animales del desierto. Era pavoroso el desierto, pavoroso. Había leones, había osos, había animales de rapiña. Era de muerte salir al desierto en ese tiempo. Era de muerte, ¿no? Entonces, por eso es que sabían que iba a morir y que era como una expiación del pecado. O sea, te sacrificamos este carnero, y ahí se lo van a comer los animales, pero sabemos que ya nos has perdonado los pecados de la nación. O sea, ese era el significado para ellos, ¿no? Ujú. no entiendo el simbolismo, por ejemplo, si sos perdonado, eh, o te- no entiendo, hablando, eh, eh, uno o se sacrifica para Dios o porque uno era sacrificado para, esa es la parte que no entiendo, uno era Sí, elegido y en suerte dice y era sacrificado sí, para Dios dice, ¿no? sí, Y el otro sí. era liberado y bueno, en cierta forma iba a morir a su suerte. Ahí vamos a verlo en un momento de la máxima prueba de Abraham. Aparecen estos dos animalitos, carnero y cabra. Aparecen, pero hasta que lleguemos ahí. Ahí también lo guardamos porque va a llegar. Ahí vamos. Pero está bien, Raúl, que tenga ese entendimiento porque tiene razón. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a entender. Ujú. En el sacrificio de Cristo. Bien, seguimos entonces. Am, Después, siguiendo la lectura de lo que pasó ahí, le dice el Señor, fíjense,
¿Se acuerdan que también un término de pacto son las sanciones o las penalizaciones? Cuando no se obedecía un término de pacto, iba a haber una penalización, ¿no? Pero ahí también esto está dentro de las fallas de hombre, del de Abraham. También ahí vemos esto. Ujú. Vean ustedes cómo esto lo encontramos acá. Déjenme, ya voy a dejar de compartir pantalla de eso. Acá, eso es. Bien. Porque vean las consecuencias y les voy a explicar qué es esto. Entonces el Señor le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia, o sea, todos tus descendencia que vas a tener, morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. ¿Y de qué le está hablando aquí el Señor a Abraham? Por esa temor que cayó sobre él, que se quedó dormido y además fue oprimido por las tinieblas. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue las consecuencias en Abraham por haber ese dormido y que se haya dejado apoderar por el miedo, ¿no? El temor a la oscuridad. A ver, Raúl, ¿lo está diciendo Raúl? A ver, su micrófono. ¿Puede ser Ismael? No, No. no. Les voy a decir qué fue. La esclavitud de los hebreos en Egipto, 400 años. Eso costó, ese sueñito y ese temor a la oscuridad que vino sobre él por estar oprimido, le costó a la nación de Israel, a la descendencia de Abraham, 400 años de esclavitud. Porque, ¿cuál fue la esclavitud a la cual estuvieron sujetos? A un pueblo pagano, idólatra, terrible, belicoso, sanguinario, muy sabio, eso sí, pero belicoso, que fueron los egipcios. Eso costó. Dice, ya, Abraham, ay, no, Abraham, no, ¿qué hiciste? Ahora yo me voy a ver en la necesidad que tu descendencia tenga que irse de esclavos, 400 años. Bueno, no le dijo eso, no, bueno, o a lo mejor sí se lo dijo, porque está en el 13. Y Abraham, ay, de veras, pero si nomás fue un sueñito así, sí, pero estabas dormido cuando debías estar vigilando los animalitos y te vino miedo cuando la oscuridad fue tremenda, pues si él estaba acostumbrado a vivir en la oscuridad del desierto, pero estaba siendo oprimido por el diablo, las tinieblas, porque aquí fue una opresión de parte de las tinieblas de maldad, ¿sí? Y él debía de haberse mantenido en contra de eso, pero no fue así. Se queda dormido y después despertaba y tenía miedo, ay, qué miedo, y dice, no, es que no puede ser, pero bueno, pues 400 años. Y eso fue lo que provocó esta sanción o penalización por no vencer al pacto de Dios, ¿no? ¿Sí? Bien, dice después, le dice, bueno, tú te vas a venir a tus padres en paz, y en el 16, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí, porque era la tierra donde estaban. Y sucedió que puesto el sol, y vean lo que va a hacer ahora el Señor, sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y eso también tiene un símbolo que a lo mejor Abraham tampoco pudo haber entendido porque dice que se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que se pasaba por entre los animales divididos, ¿no? Y ese es una sombra y tipo de las oraciones y de la intercesión por medio del Espíritu Santo, que ha recibido para con Dios estos sacrificios de la carne, del hombre carnal,
Dice, yo he aceptado tu sacrificio y tu oración de intercesión ha sido escuchada y va a ser respondida. ¿Mm? No le iba a entender a Abraham allí, pero eso fue lo que sucedió allí. Entonces sí, ahora sí, en el 18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, bastante extensa la geografía, a la tierra de los ceneos, ceneseos, cadmoneos, eteos, fereceos, refaítas, amorreos, cananeos, gergeseos, jebuseos y todos los feos que están escritos allí. Todos estos. Y bueno, le dice, por eso es hoy el enorme pleito que hay allá en el Asia Media de la posesión de la tierra. Porque por una parte está el reclamo de Israel como descendencia de Abraham de que esa tierra se las dio Dios. Pero por el otro lado está otra cosa que falló el hombre de pacto Abraham, que algo mencionó Raúl, que fue la situación de Ismael, que es lo que sigue a continuación. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Hasta ahí todavía no es en sí el pacto que Dios se quería hacer con Abraham. Este era solamente la posesión de la tierra, que finalmente, y como se los dije, hoy nuestra tierra prometida es nuestra alma, porque todas estas etnias que están aquí descritas, pero no nos vamos a meter en cada uno de ellos, porque además es difícil conseguir la información porque muchas de estas etnias desaparecieron. ¿Qué cultos practicaban cada una de estas etnias? Seguramente que debían de estar relacionadas con las cuestiones que cometemos con nuestra alma, que no tiene una cuestión redentiva presente en nosotros, ¿no? No sé qué puede hacer, la necedad, los pecados sexuales, etcétera, etcétera. Podría ser cualquiera de esas cosas que estas etnias sí practicaban. Bueno, al menos los cananeos, que sí se sabe muy bien, lo que ellos practicaban en los sacrificios humanos, sacrificaban bebitos recién nacidos a su dios Moloch. Al menos eso sí se sabe, ¿no? Ujú. Y eso es lo que entendemos. Y que llegaron a participar de eso los propios tribus de Israel que se contaminaron, se contaminaron. También Efraín y Manasés se contaminaron con los cultos a Balfejor, ¿no? Que eran un demonio horroroso que tal vez lo comentemos en su momento que hacían. Pero bueno. Por eso es que nada más es para eso esta parte de este pacto, que es un pacto dentro de otro pacto, del pacto principal ya vendría, pero acá no le podía dar una habitación, faltarle una casa a la descendencia de Abraham. Él les tenía que hacer una casa y se las hizo y eran estas tierras, para que allí habitaran los que iban a estar dentro del pacto de Abraham. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Bueno. Hay un incidente en el capítulo 16 que no vamos a entrar mucho en detalle, pero vemos otra falla más de Abraham, pero que costaría mucho. Nos da la impresión que Abraham no entendió, todavía no le cambiaban el nombre el Señor, todavía era Abraham, y Sarai también todavía no le cambiaba el nombre el Señor, porque todavía no ocurría el pacto central de lo que quería hacer con él el Señor, con Abraham. Y dice, relata el 16 de lo que hace en el versículo 1 por iniciativa de la esposa de Abraham, que fue Sarai, ¿no? En el 1 dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, yo no sé en qué tono se lo dijo o cómo se lo dijo, la manera como se lo diría, ¿no? Dice, ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? ¡Uy! Qué fácil, ¿no? Dios me hizo estéril, ¿eh? Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva,
y te llegues a mi sierva es que tengas intimidad con ella, intimidad marital. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Miren que el viejito se sacrificó, ¿no? Porque eso se acostumbraba en esos tiempos. Hoy existen técnicas modernas, ¿no? La, la fecundación in vitro y todo eso ya ha avanzado la ciencia. Pero en ese tiempo, las concubinas que tenían estas culturas antiguas era para asegurar herederos, a quien dejarles todas las riquezas. Entonces, tenían los señores, jefes de la tribu, del clan, los reyes, quien quiera que sea, tenían varias mujeres para que tuvieran hombres y no les fallara, y tuvieran a quien darle la herencia, sus riquezas o las tierras o lo que tuvieran. No amaban necesariamente a las concubinas, simplemente las usaban como incubadoras vivientes. Fíjense cómo atendían los partos en ese tiempo, les voy a decir cómo los atendían, porque en algunas culturas así se hacía. Cuando llegaba, en este caso, Agar, ¿no? Que le dice a Sarai, ve y métete con mi sierva. Quizá, fíjense qué le dice, quizá tendré hijos de ella. ¿Cómo? Fíjense cómo le dice, a ver si se dieron cuenta. Le dice a Abraham, Sarai, que te llegues a mi sierva, ve y ten relaciones íntimas con mi sierva, quizá tendré hijos yo de ella. Ay, ¿y cómo? ¿Cómo? A ver, ¿cómo es que iba a tener hijos de ella si era hijo, iba a ser hijos de Abraham a través de Agar? ¿Se dan cuenta? O sea, por eso les digo que hay muchos detallitos en esto, ¿no? Pero son términos de pacto también, aunque no parezca. Les explico para entender cuál es el trasfondo de esto. ¿Qué hacían cuando las mujeres entraban en labor de parto? Las concubinas. Lo que hacía la esposa, la original esposa, que no podía tener hijos, y cuando estaba en labor de parto la mujer, la concubina, se ponía en cuclillas, la concubina con plenas contracciones, y la esposa abrazaba por atrás a la concubina, y cada vez que le venían contracciones de parto a la concubina y pujaba, sí, para que saliera el niño, ¿verdad? La esposa también pujaba igual. Gritaba la esposa, la concubina, ¡ay! Y la esposa también, ¡ay! Como si ella estuviera teniendo al bebé, ¿sí? Y ahí la pasaban hasta que ¡pum! Nacía el bebé. Y en cuanto nacía el bebé de la concubina, agarraban los esclavos o quien sea a la concubina y la sacaban. Ya si se moría o no, ya era su problema. Ella ya había cumplido como incubadora viviente y le daban al bebé que recién nacía, se lo daban a la esposa, ¿no? Y le decían a la esposa, mire el hijo que tuviste. Oh, pues muchas felicidades. Ay, sí, ¿verdad? Y me dolió muchísimo. Pero es más, miren, y hasta fue indoloro y sin sangrado. Pero aquí ya tengo a mi hijo. Así era. Un hijo sustituto con una madre que no era la madre. Por eso es lo que dice Sarai, ¿no? Yo ya tuve a mi hijo, que es algo que también va a ser un término de pacto cuando María tiene que dar a luz al hijo del hombre, pero no fue hija de Dios, no fue el hijo de Dios a quien ella dio a luz, aunque haya sido el hijo del hombre a quien dio a luz. ¿Sí me explico? Que parece que hay dos madres ahí, el del Hijo de Dios y el del Hijo del Hombre, pero realmente era una sola mujer, que fue la auténtica madre, y la concubina, esa fue quitada, ¿no? Entonces, por eso es que también tenía que ser María, esto semejante a lo que vivió Saraí y Agar. Pero aquí hubo un problema. Fíjense el problema que hubo, porque cuando nace Sarai, le dice en el 3, Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. ¿No había ley de Moisés
Entonces no se le podía inculpar de adulterio, como la ley de Moisés, porque ni existía eso. Y los faraones, muchas culturas, tenían a sus propias concubinas. David las tuvo, Salomón las tuvo, y 700, fíjense el reyesito, ¿no? Salomón, 700 concubinas, y nada más una fue su esposa, o bueno, tal vez más, fue un desastre. Y ella, Sarai, dice que después de 10 años, se la da a Abraham su marido. Dice el 4 y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Pues sí, pero la pobre ni sabía lo que le iba a pasar. Dice, la veía con desprecio. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Y pues bueno, Abraham, ay, pero si tú me enviaste para allá, ¿por qué me enviaste ahora y metes a Dios en el medio? Es tu problema. Tú eres el varón acá. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, pues tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Pero pues se lleva al hijo con ella, y era hijo de Abraham, y pues no, que ¿dónde había quedado mucho amor por el hijo, no? Con esta Sarai. Bueno, dice que en el 6, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel del Señor junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, pues huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y ahí está hablando de que el hijo que va a tener también una gran descendencia. ¿Por qué? Porque Abraham delante del Señor ya era un hombre de pacto y muy a pesar del Señor. Y por ser hijo de Abraham, el Señor tenía que cumplir esta cuestión de falla ahora con Sarai, con la mujer. ¿Y a quién va a dar a luz esta Agar? Dice, darás a luz un hijo. Y fíjense qué profecía, ¿eh? Llamará su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. ¿Y saben quiénes los descendientes de Ismael? La nación del Islam. De allí vienen los árabes, los palestinos y todos los que están hoy en conflicto contra Israel. Hasta hoy dura eso. Vean cómo tienen vigencia los pactos antiguos. Tienen vigencia. Y qué dolor de cabeza está haciendo para el mundo entero lo que está ocurriendo con la nación de Israel y con el país la nación de Palestina y contra Irak, contra todas esas naciones. Por Abraham, por Sarai, su mujer, una multiplicación tremenda, ¿no? De las situaciones. Bueno, dice el 13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba y le dice, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo, a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Otra falla de pacto, ¿no? Con graves consecuencias. Ya llevamos dos fuertes, la esclavitud de Egipto y el nacimiento de Ismael. Y queda dentro del pacto que estaba haciendo el Señor con él. Y bueno, en el 17 ya
llega al punto que quería el Señor, hasta ese momento. 99 años tenía Abraham, 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo, y ya la presentación aquí de Dios para con Abraham va a ser sumamente imponente, porque se presenta así con él. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, claro, porque fue imponente, y Dios habló con él diciendo, esto es lo que dice el Señor, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. Y subrayenlo, apréndanselo, por favor, porque para Dios lo perpetuo es perpetuo. ¿Y quiere decir que hasta hoy sigue siendo perpetuo? Sí. Por lo cual, tenemos que encontrarle la aplicación de ese pacto perpetuo de Abraham, por ser nosotros descendientes de Abraham, descendientes espirituales, y por la intercesión del Señor Jesús, que se cumplió con el Señor en su momento cuando a él le tocó, en la persona del Señor Jesús. Para que entendiendo nosotros esto, hagamos valer a través de Jesucristo nuestro Señor el pacto que se hizo con Abraham, porque finalmente, y va a ser la próxima clase, vamos a reconocer la esencia del pacto de Abraham y qué tiene que ver con nosotros para el día de hoy. Vamos a vincular, y la clase que viene es súper importante porque tiene nombre este pacto de Abraham hoy para con nosotros, en este pacto perpetuo. Bien, ¿alguna duda o pregunta? ¿Quedó claro hasta acá? Hasta aquí vamos a dejarle hasta este versículo 7 del Génesis 17. Génesis 17, versículo 7. Lo vuelvo a leer para terminar. Estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Es decir, yo seguiré siendo Dios de tus generaciones. Y nosotros somos la descendencia espiritual de Abraham. Y este es un pacto perpetuo. ¿Por qué entonces podemos clamar a Dios con toda libertad, sabiendo que Él nos escucha por la fidelidad al pacto de Abraham? Y por eso el Señor Jesús les dice cuando les pide a sus discípulos, enséñanos a orar, porque no sabemos si tenían siglos orando, pero no sabían. Dice, van a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y cuando Él les dice a sus discípulos, Padre nuestro, ahí está refiriéndose el Señor Jesús a esta paternidad de Dios para con nosotros por medio de este pacto que le plantea Abraham. Bien, ¿dudas o preguntas? Ya bueno, ¿no? Ya bueno este pacto. No, y así son todos los que vienen, ¿eh? Espérense a los que vienen. Espérense a los que vienen. Son las instituciones de Dios. Son sus instituciones. Pero tenemos que tomar lo que nos toca. Y todo lo proveyó el Señor Jesucristo. Todo esto se va a resumir, a concentrar en el ministerio del Señor Jesús que Él nos lo ha dado para las generaciones, nuestras familias. Pero ahora sí lo entendemos. Oh Señor, no se te pasó un solo detalle. Y esto puede ser para mi familia. Sí que no te acuerdas que eso estuvo en el pacto de tu padre de la fe.
Ah, sí, ¿verdad? Estuvo en Abraham, sí. Y lo logró hacer el Señor Jesús, claro. Pero ya vamos a tener un sentido espiritual profundo nuestras oraciones. Eso cambia mucho hasta la configuración de la oración, mucho, porque ya lo hacemos con sabiduría. Bien, y orar por nuestras generaciones. Bueno, si no tienen dudas, nos vemos el próximo jueves. Van a tener esta clase, ya lo saben, la van a tener en el canal. El link se los envío. Vamos a detener la grabación.